Todos en el pueblo nos dijeron que debíamos regresar. Deberíamos haberles hecho caso. Cerveza, patatas fritas y música country de mierda. Esa sería mi dieta durante los próximos días. Por fin había conseguido algo de tiempo libre para pasar con mi mejor amigo y hermano de sangre, Chris. Después del instituto, tomamos caminos diferentes. Es sorprendente el diferente ritmo de vida que lleva a ir a la universidad. Chris estudió mucho, y con una placa y una cantidad abrumadora de deudas después, se encontró trabajando como abogado en su ciudad natal. Hace poco, tuvo su primer hijo con su mujer, Lydia. Una mujer encantadora, aunque nunca la veo a ella ni a Chris tanto como quisiera. Yo tomé un camino diferente. Me casé a los 19 años con mi ex reina del baile de graduación. Teníamos una boca más que alimentar desde los 21 y ha sido una batalla cuesta arriba desde entonces. Ahora mi hijo se fue a la universidad, al igual que su padrino. No quiero decir que no esté ocupada, pero la vida ha tomado un giro más fácil. Chris y yo apenas hablamos durante la COVID, pero ahora hemos logrado sacar un fin de semana de nuestras agendas para ponernos al día. Decidimos ir de campamento. Después de revisar innumerables sitios de reservas baratos y posiblemente habernos contagiado con un virus de uno de ellos, ambos pensamos, al diablo. Con la tienda de campaña preparada, partimos hacia lo desconocido, con la intención de acampar donde nos apeteciera, tal como habíamos hecho en el verano de 1999. Chris se presentó en mi casa en su destartalada camioneta familiar gris el viernes por la noche. Llevamos una nevera portátil rota y más equipo del que sabíamos qué hacer con él. Ya estábamos recordando nuestra juventud cuando salimos de la entrada de mi casa. ¿Recuerdas aquella vez que Vlad le robó el auto al señor Hastings? Justo después de que lo reprobara en inglés, preguntó Chris mientras cruzábamos la frontera del condado. Me reí como respuesta. Dios, sí, lo sé. Pero Vlad estaba loco, siempre hacía ese tipo de cosas, dije. Oye, ¿puedes recordar cuál es su verdadero nombre? Continuó Chris. ¿Eugene? Creo que sí, de todos modos. Hasta su propia madre lo llamaba Vlad. ¿Sabes lo que está haciendo ahora? Dije mientras miraba a Chris, que entrecerraba los ojos para mirar la carretera que tenía delante. No bebáis y conduzcáis, niños. Prisión, respondió Chris, y ambos estallamos en otra carcajada compensatoria. Una vez que volvimos a quedarnos en silencio, Chris me miró y dijo lo digo en serio, y ambos comenzamos a rugir de nuevo. Me sentí como un colegial con Chris. Hace unos años, la última vez que nos vimos en persona, me sorprendí mirando por encima del hombro en numerosas ocasiones, casi esperando que un adulto de verdad viniera a quitarme la cerveza y la reemplazara con un sermón. Volví a sentirme así ahora y me alegro de haberlo hecho. 3 horas después, el camino se convirtió en un sendero de tierra y luego en una carretera de nuevo, aunque mucho menos mantenida. Mientras los baches nos amortiguaban, Chris habló. Definitivamente estamos llegando al lugar que encontré, estén atentos a cualquier señal, dijo mientras golpeaba el GPS, tratando de hacerlo funcionar, maldita sea, esta cosa está teniendo una convulsión. Chris había encontrado un tranquilo tramo de bosque cuya propietaria, la viuda de un viejo magnate de la madera, permitía y fomentaba la acampada libre. Poco después de que el GPS nos fallara, llegamos a una bifurcación en el camino. Había un cartel que indicaba el camino de la izquierda y decía Knightsbridge. ¿Te suena? Le pregunté a Chris. Más o menos, respondió, después de pensarlo un rato, sí, debe ser eso. Con eso, nuestro maltrecho Rambler tomó la carretera de la izquierda y se adentró más en el bosque. Finalmente, la cubierta de árboles comenzó a desmoronarse y dio paso a la infraestructura de lo que supusimos que era la ciudad soñolienta de Knightsbridge. Afortunadamente para nuestra navegación, solo había una carretera principal que atravesaba el pueblo. Observé a los transeúntes, que se ocupaban de los puestos del mercado y los vendedores. Una madre primeriza empujaba un viejo cochecito de bebé. Un jubilado se sentaba en un banco recién pintado y daba de comer a los pájaros. Los jóvenes jugaban a la pelota en el montículo de hierba. Pasamos por el corazón de la ciudad y pasamos por delante de las hileras de casas de colores vivos, todas ellas orientadas hacia la carretera. Algunas personas estaban en sus jardines delanteros, plantando flores o simplemente relajándose. Pasamos rápidamente por el pueblo, dejándolo a nuestra estela mientras avanzábamos. Parece un lugar agradable, dijo Chris, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de un lugar para acampar. Deberíamos habernos detenido y haber preguntado a alguien en Knightsbridge, le dije. Justo cuando estábamos debatiendo si dar la vuelta o no, una pequeña gasolinera apareció a la vista justo delante. Me detendré aquí y le preguntaré a alguien, dijo Chris, quitándome las palabras de la boca. Giró el coche hacia la estación, que estaba perfectamente situada entre los árboles. ¿Quieres algo mientras estoy aquí? Me preguntó mientras salía. Creo que tenemos suficientes cosas para el fin de semana. Oh, espera un segundo.
Tomé un pañuelo y un bolígrafo. Pídeles que nos dibujen un mapa. Chris me lo quitó con una mueca de disgusto y se fue a la estación. Mientras lo esperaba, encendí la radio. No había nada más que interferencias. Señal tras señal, lo único que captaba era un ruido blanco estridente. Estaba a punto de apagarla cuando oí algo a través del zumbido. Subí el volumen y escuché con atención. Podía oír un pulso débil y ondulante. Era suave y rutinario, y apenas se oía entre la interferencia, pero estaba allí. Di un salto hacia atrás, sobresaltada por la puerta que se abrió de golpe. No me di cuenta de lo cerca que me había movido de la radio. Chris volvió a subir al auto con un suspiro. Antes de que pudiera preguntar lo obvio, me lo dijo. Al parecer, por aquí no hay ningún sitio para acampar. Y no solo eso, sino que resulta que no somos, y cito textualmente, bienvenidos por aquí. Después de eso, Chris arrojó la servilleta convertida en mapa sobre mi regazo. La sostuve a contraluz y la estudié. También nos dieron instrucciones educadas sobre cómo largarnos, dijo Chris con seriedad. ¿Quiénes son ellos? Finalmente le pregunté. Un viejo y su esposa, respondió. Parecen realmente interesados en esa mierda de tienda familiar. ¿Había alguien más en la tienda? Unos cuantos, aclaró Chris, quizás 3 o 4. ¿Por qué? Bueno, ¿les preguntaste a alguno de ellos por direcciones, o solo a la pareja de ancianos obviamente amargados? Pregunté. Chris se dio cuenta de lo que yo quería decir y suspiró. Abrió la puerta del coche sin decir palabra y salió, volviendo a la gasolinera. Mientras él no estaba, abrí la guantera y busqué un CD de Tom Waits. La radio se encendió sola y me apartó de mi búsqueda. Miré la perilla, con el ceño fruncido, tratando de averiguar si la había tocado sin querer. El mismo ritmo palpitante empezó a salir de los altavoces del coche. Rápidamente lo apagué de nuevo, sintiendo el comienzo de una migraña. Poco después, Chris sale de la tienda, sacudiendo la cabeza y suspirando tan dramáticamente que parece el último suspiro de un hombre que se está ahogando. Subió de nuevo al coche y cerró la puerta de golpe. «Bastardos», murmuró para sí mismo mientras arrancaba el coche y salía de la estación hacia la carretera. «¿Hubo suerte?», pregunté retóricamente. Todos me dieron la misma respuesta. Comenzó Chris. Me dijeron que debería dejar que los pueblos pequeños se las arreglaran solos, sea lo que sea que eso signifique. Este joven me habló de un camping no muy lejos de aquí, pero no parecía el lugar adecuado. «¿Qué debemos hacer?». Chris me miró y dijo, «Lo que quieras». Una hora después estábamos luchando con una tienda de campaña. Uno de los tubos plegables se había roto y estaba sujeto con cinta adhesiva. Esa cinta adhesiva significaba que ahora era demasiado grueso para pasar por el paso de lona a lo largo de la parte superior de la tienda, que se suponía que le daba su forma. Al final, nos derrumbamos en nuestras sillas de camping, derrotados, y abrimos algunas latas. Chris y yo habíamos conducido un rato más después de nuestra interacción poco amistosa en la gasolinera hasta que nos topamos con un camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque. Decidimos seguirlo y finalmente llegamos a un pequeño claro perfecto en las orillas de un lago que parecía demasiado bueno para ser verdad. Sabíamos que montar una tienda de campaña en plena naturaleza conllevaba cierto peligro, pero para eso habíamos venido. Además, no estábamos tan lejos de la carretera principal. Chris me convenció de mover la tienda un poco más hacia el interior, señalando la tierra empapada que se arrastraba a unos pocos metros de la orilla del agua. Encontramos un buen lugar a 1 minuto a pie del coche, y ahí fue donde decidimos comenzar nuestra lucha. El sol estaba a punto de ponerse cuando salió. Una vez que lo hizo, y la mayoría de nuestras cosas habían sido desempacadas, nos dispusimos a encender una fogata. Media lata de queroseno después, el fuego rugía y ambos nos acomodamos en nuestras sillas de camping para pasar la noche. «Esto sigue siendo mejor que nuestro último intento de acampar», bromeó Chris mientras tomaba un sorbo de cerveza tibia. «Así es», dije, hundiéndome en mi silla, «así es». Recreando una escena de Tiburón, Chris pasó la pierna por encima del brazo de mi silla y se subió el pantalón. Me mostró la marca de quemadura en el músculo de la pantorrilla. «¿Qué recuerdo tienes de esa noche?», me preguntó. Sonreí y saqué el brazo de la manga del abrigo. Había una profunda cicatriz punzante justo encima de mi bíceps. A diferencia de Chris, yo no había estado cerca del hornillo de camping cuando explotó. Sin embargo, estaba lo suficientemente cerca como para que un trozo de metal ardiendo, la metralla improvisada de una bombona de butano, se me quedara alojado en el brazo. No éramos los únicos en ese viaje. Algunos amigos nuestros y sus novias en ese momento nos habían acompañado. Éramos los únicos lo suficientemente tontos como para intentar cocinar un filete en una pequeña estufa en completa oscuridad a las 3 de la mañana. Ese último viaje no salió exactamente como lo habíamos planeado, pero este había ido sin problemas. Los pequeños contratiempos que experimentamos solo le dan más sabor a la historia que podemos contarles a nuestros hijos.
Fue una larga noche de charlas, bebidas y reencuentros. Chris me regaló su sorpresa, 2 puros cubanos que había mantenido ocultos para mí hasta ahora. Los fumamos y actuamos como si estuviéramos en una película barata de gángsteres. Nuestro plan era quedarnos despiertos hasta el amanecer, pero nuestros cuerpos de mediana edad nos rindieron y nos metimos en nuestros sacos de dormir poco después de las 2. En la hora de sueño que tuve esa noche, soñé con el bosque. No es de extrañar, teniendo en cuenta dónde estábamos, pero no fue eso lo que lo hizo sobresalir en mi mente. Fue la atracción. Sentí que caía hacia los árboles, deslizándome por el suelo del bosque como si fuera vertical. Seguí cayendo hasta que el bosque desapareció y fue reemplazado por la oscuridad. Oscuridad y un zumbido. Me desperté cuando Chris me sacudió los hombros. Matt, despierta, carajo, dijo Chris, susurrando la primera mitad y gritando la segunda. Me senté erguido en mi saco de dormir. Chris, dije frotándome los ojos, ¿qué pasa? Somos, todos, respondió Chris con voz temblorosa. Lentamente, salí de detrás de él y ambos echamos un vistazo desde la tienda. La linterna de plástico de Chris iluminaba a una multitud de personas, docenas, tal vez incluso cientos, entre los árboles. Sorprendida, agarré a Chris por el cuello y lo tiré de vuelta a la tienda. ¿Qué carajo? Fue todo lo que pude decir. Chris se sentó justo frente a mí y se rascó la nariz. Me levanté para orinar y los vi, dijo, de pie, inmóviles como estatuas. ¿No hicieron nada? No se han movido ni un centímetro. Ni siquiera nos miran. Reuní un poco de valor y pasé junto a Chris. Bajé la cremallera del todo y salí de la tienda. Efectivamente, las filas y filas de personas que nos rodeaban miraban, al unísono, hacia el este de nuestra posición, más hacia el interior del bosque. Antes de que pudiera hacer nada más, me di cuenta de que reconocía a una de las personas. Una madre que sostenía a su recién nacido en brazos. La había visto antes ese mismo día, cuando pasábamos por Knightsbridge. ¿Reconoces a alguno de ellos?, preguntó Chris, poniéndome una mano en el hombro. Sí, respondí, esa joven madre. La vi en Knightsbridge. Chris asintió. Vi a este anciano y me di cuenta de que era el mismo tipo que vi en la gasolinera, dijo Chris, señalando a la multitud. Me volví hacia él. ¿Qué carajo deberíamos hacer ahora?, pregunté. Al coche, respondió Chris, cogiendo su mochila de la tienda, después de haber empacado rápidamente lo esencial. Me hizo hacer lo mismo. Una vez que lo hice, le dio una vuelta más a su linterna y comenzamos a caminar hacia el coche. La gente que nos cruzamos parecía apenas despierta. Todos estaban de pie en una fila perfecta, desapareciendo en la oscuridad del bosque a ambos lados. Con la boca abierta, los ojos en blanco. Empecé a preguntarme si nos habíamos topado con un viaje por toda la ciudad. Afortunadamente, mi peor temor de que uno de los catatónicos se acercara de repente y me agarrara no se hizo realidad. Chris y yo finalmente nos encogimos de hombros y pasamos junto a las figuras hasta el auto. Él sacó las llaves de su bolsillo y lo abrió, metió su bolso en la parte trasera y se sentó en el asiento del conductor. No se molestó en mirar atrás a la formación de personas, que parecían estar todas pegadas a la línea de árboles. Me senté a su lado y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Intercambiamos miradas de advertencia mientras él ponía la llave en el encendido y giraba. El auto cobró vida, y también la radio. El ruido estridente que emitía era nocivo. Me llevé las manos a la cabeza mientras me inclinaba sobre el salpicadero. Con el rabillo del ojo vi que Chris también sufría los mismos efectos. Era insoportable. Sentía como si tuviera un hurón rabioso en el cráneo intentando abrirse paso a zarpazos. Casi debilitado por el dolor, busqué a tientas el botón de la radio, desesperado por apagarla. Chris y yo lo encontramos al mismo tiempo, y cuando la radio dejó de sonar, también lo hizo nuestra agonía. Tambaleándonos, ambos nos desplomamos en nuestros asientos. Chris logró recomponerse lo suficiente como para sentarse y volverse hacia mí. Justo cuando estaba a punto de hablar, abrió los ojos de par en par, aterrorizado, y agarró el volante. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!, murmuró para sí mismo frenéticamente, tratando de poner en marcha el coche. Confundido, me di la vuelta y miré por la ventanilla del lado del pasajero. Lo que vi se me quedó grabado. Las masas de gente que permanecían inmóviles se habían dado la vuelta y ahora nos miraban fijamente. Los observé mientras el tubo de escape expulsaba vapor negro y el viejo motor se ponía en movimiento. Cuando nosotros nos movíamos, ellos también lo hacían. La primera fila estaba petrificada, pero innumerables personas empezaron a correr hacia nosotros desde atrás, furiosas y corriendo a toda velocidad. Mientras conducíamos, se arrojaron contra el coche, sin miedo y con la intención de detenernos. El sedán se abrió paso a saltos por el camino de tierra, trepando por encima de raíces y de los cuerpos de quienes se habían interpuesto ante nuestras ruedas. Fue un infierno.
Me cubrí los ojos para proteger mi cordura del suicidio en masa que se estaba produciendo a mi alrededor. Finalmente, uno de los habitantes del pueblo logró subirse al coche, corrió directamente hacia nosotros y saltó sobre el capó. El jubilado se agarró con todas sus fuerzas. Una vez que nos tuvo bien agarrados, empezó a golpearse repetidamente la frente contra el parabrisas. La sangre y las pequeñas grietas se extendieron por el cristal. Chris hizo un viraje errático, intentando tirar al anciano. El ruido de nuestros gritos fue reemplazado por el sonido ensordecedor de un neumático que explotaba. Chris salió despedido del volante cuando el auto giró sin control, dando tumbos por el camino de tierra, bajando por la pendiente y adentrándose más en el bosque. Sostuve mi cabeza entre mis brazos y me preparé para el impacto. El anciano que estaba sobre el capó estaba despatarrado, y algunos trozos de él goteaban de las ramas. Debajo del metal destrozado salía vapor. Aturdido, me desabroché el cinturón de seguridad, abrí la puerta del coche y me dejé caer al suelo. Vomité y me levanté lentamente a 4 patas. Con las piernas inquietas, rodeé el accidente y encontré a Chris en la misma posición en el suelo, curándose lo que parecía una mano rota. Sin decir palabra, lo ayudé a ponerse de pie. Formó una débil sonrisa y nos abrazamos para mantener el equilibrio. Antes de que pudiéramos formar un plan, escuchamos el familiar y rápido crujido de la maleza. Nos giramos y vimos a docenas de residentes de Knightsbridge corriendo por la cima de la colina, algunos de ellos cayéndose al caer hacia nosotros. Corrimos como pudimos. Impedidos por nuestros propios cuerpos, que estaban a punto de rendirse, cojeamos y nos adentramos más en el bosque. Fue Chris quien notó el débil resplandor que había más adelante. Ya no nos estábamos sujetando el uno al otro, ahora solo intentábamos superar a los perseguidores que nos perseguían. Cada vez que miraba hacia atrás, avanzaban, hasta que pude sentir su aliento frío en mi cuello mientras corríamos. Mi voluntad de sobrevivir me arrastró violentamente hacia adelante, lo mismo que a Chris. Desesperados y sangrando, superamos otra cresta y caímos, dando tumbos en un claro. Nos ayudamos mutuamente a levantarnos, resignados a la pelea que seguramente se produciría cuando nos alcanzaran y lo vieran. Del centro del pequeño claro surgió un cerebro. Un cerebro humano, casi del tamaño de nuestro coche. El tejido gris rosado emitía una luz suave. Pequeñas partículas danzaban en el aire a nuestro alrededor como si fueran azúcar eléctrico. Sentí un traqueteo sordo que se apoderó de mi cuerpo mientras un reconfortante ruido marrón inundaba mi mente. Me despejó los senos nasales y me aflojó la cera de los oídos. Después de un rato de estar allí de pie, mirando las infinitas arrugas del cerebro del bosque, me di cuenta de que estábamos rodeados. La población de Knightsbridge estaba a nuestro alrededor, expandiéndose en una espiral creciente. Todos ellos estaban de pie como yo, con la boca abierta y los ojos en blanco ante el cerebro. El cerebro de Dios. El cerebro era mi Dios ahora. Era todo para mí. Sentí que había encontrado el propósito de mi vida. Cualquier cosa que no fuera una devoción ciega me parecía ridícula. Dentro de mi hígado, sentí que el verdadero significado comenzaba a manifestarse para mi alma. Todo era gracias al cerebro. Y luego Chris lo pisoteó. Su pie aplastó la materia gris y se hundió en la mugre. Un torrente de líquido blanco y cremoso brotó de la abertura. El brillo cesó cuando las partículas gritaron y murieron y cayeron al suelo terroso. Chris me agarró por el cuello y me sacudió hasta que mis pupilas dejaron de dilatarse. Hasta que volví a sentirme pensante. ¿Chris?, pregunté, sintiéndome como si acabara de despertar. Sonrió y me agarró del antebrazo, alejándome de aquel monolito de locura. A nuestro alrededor, innumerables personas yacían en el suelo, presas de violentos ataques epilépticos. De los bordes de sus bocas brotaba espuma y de sus ojos y oídos goteaba sangre. Shears y yo pasamos por encima de ellos mientras caminábamos de regreso al auto. Fue una escena que nunca me abandonará, una escena que está tatuada en mi subconsciente. La vuelvo a ver cada noche cuando sueño. Debían de ser 1000 personas. No se podía distinguir el suelo de helechos del bosque, cada centímetro cubierto por un ser humano moribundo. Se agitaban violentamente mientras pasábamos junto a ellos, tratando de no mirar hacia abajo. De vez en cuando, la luz de la luna llena que brillaba sobre nosotros se filtraba a través del dosel boreal y resaltaba un rostro particular de muerte y angustia. Finalmente encontramos el coche. Las víctimas habían empezado a disminuir y solo una docena más o menos llenaban nuestro campo de visión. Ayudé a Chris a empujar su coche para apartarlo del viejo roble, que todavía estaba cubierto de la sangre de ese desafortunado anciano. Chris me dijo que, aparte de la manguera del refrigerante rota, el daño era solo cosmético. Era lo suficientemente seguro para conducir, tal vez no hasta casa, pero ciertamente lo suficientemente lejos como para volver a la carretera. No estaba segura de creerle, pero no me importaba. Me desplomé en el asiento del pasajero y cerré la puerta de golpe detrás de mí.
Chris hizo lo mismo, y después de una cantidad insoportable de giros en el encendido, la llave finalmente hizo que el auto destrozado cobrara vida. Cerré los ojos mientras empezábamos a movernos. Cuando Chris me despertó, estábamos rodeados de nuevo, esta vez por luces intermitentes de color azul y rojo. Coches de policía. Nos habían parado por conducir un vehículo no apto para circular. Nunca pensé que me haría feliz que me amenazaran con 6 meses de cárcel. Una hora más tarde, estábamos esperando en el vestíbulo de la comisaría local, hablando con agentes que tomaban notas confusamente. A primera hora de esa mañana, llegó mi mujer. A mediodía, ya estábamos de nuevo en casa. He estado pensando en esta historia durante unos meses, sin saber a quién contarle ni dónde. Desde entonces he estado viendo a Chris con mucha más frecuencia y ahora, de verdad, sentimos que volvemos a la normalidad de alguna manera extraña. Aunque mi esposa ya debe estar harta de oírlo, todavía no le he contado la historia a mi hijo ni a nadie que conozca. He estado intentando averiguar más sobre Knightsbridge sin hacer mucho ruido, pero no he encontrado nada. Es como si hubieran sacado de internet cualquier mención de la ciudad. Puedes intentar averiguar más por ti mismo, y por favor, si encuentras algo sobre ese pueblo, por el amor de Dios, dímelo. Sé que el monolito, el cerebro, no está muerto. En realidad no. Todavía puedo oír ese zumbido de fondo, porque nunca se originó en un lugar. Proviene de mi propia mente y nunca se detendrá.